Retornamos, Realidad en Contexto, Polvorial Televisión, Voz Dominicana. Pero tenemos imagen de un joven que se suicidó en la provincia de La Vega. No se sabe las razones, pero se suicidó ahorcándose. Vamos a ver las imágenes. Con la forense hacer el levantamiento. Vamos a ver cuando salga qué nos va a decir. Lamentable noticia la que tenemos que llevarle aquí, el deceso de este joven. Hermano, el fallecido era hermano tuyo. Sí, es hermano mío, muchacho de aquí, de la comunidad, tranquilo, muchacho sano, humilde, honrado. Estaba pasando por algún momento depresivo él. Al parecer él se veía medio atrasado, saber un muchacho que era frondoso y de un momento a otro bajó hasta su físico, se le iba bajando, no tenía vicio, de poco beber, de poco salir, un muchacho nada más que iba a trabajar en su casa. Y de un momento a otro mira lo que hace, no deja roto, es un niño de 1 año, como 6 meses. ¿Un niño de 1 año? La gente ni sabe mi dolor que yo tengo. Es cierto que tenía 26 años de edad. 26 años. Vemos que hablando se te llenan los ojos de agua. Tú lo verías mucho, es verdad. Imagínate, yo siempre vivía con ella donde quiera. En la calle, en mi casa, siempre iba en la habitación a molestarme, a brincarme, a pellizcarme, siempre de todo. Wow. Me dolía un pila, loco, y me sigue doliendo, no sé por cuándo. Vamos a hablar con Winston, el fiscal, a ver qué nos cuenta. Winston, lo que pudo ver ahí dentro. Suicidio. No hay manos criminales ninguna, todo cerrado. Tuvimos que forzar la puerta para eso, solamente que se miró de la ventana. La persona que llegó y lo encontró corroboró lo mismo que nosotros vimos allá, pero no vimos ningún elemento que permitiera establecer que fuera de otra manera. Lamentablemente, un joven que decidió acabar con su vida. ¿Con el cuerpo se van a quedar los familiares? Sí, porque nosotros no vemos nada raro, nada extraño. Si hubiésemos encontrado algún elemento, pues lo enviamos a policía. Bueno, gracias a las imágenes que nos envían desde La Vega respecto a este caso del suicidio de un joven. El PRD, el PRM y el PLD están enfrentados en este momento por la ley de extinción de dominio. ¿Ustedes se imaginan? Porque es que no le favorece a ninguno que una ley que pueda perseguir el delito, sobre todo el dinero robado a través de actos de corrupción, prevaricación, coalición de funcionarios, que pueda ser perseguido más allá de la frontera, eso no le conviene a nadie. Hay que resaltar que, como le señalaba, es una mecánica que en algún momento se tiene que detener. Parece que ya ha llegado el momento, parece que hay una voluntad política de parte del presidente o quizá del mismo Partido Revolucionario Moderno, porque hemos visto las expresiones del presidente de ese partido, donde él reclama, y se echan la culpa a ambos, la Fuerza del Pueblo, el PLD acusa al PRM y viceversa. Entonces, hay que ver que todos ellos ya estaban establecidos y organizados cuando, como partidos, estoy señalando, su personería jurídica y todo, lo tenían cuando ya llega este gobierno, y quiere decir que en el pasado ellos también actuaron, en el gobierno pasado, el que terminó en el 2020, y hay que ver que todavía están abiertos los actos de corrupción que pudieran haber sucedido de menos de 10 años a la fecha. Entonces, no les interesa, a ellos no les interesa que verse en un sometimiento, verse en una situación como esa, pero el que no tiene hecha, dice el refrán, no tiene sospechas, ¿verdad? Se están protegiendo. Ese es el problema, que en los asuntos que tienen que ver con el interés colectivo, con el bienestar del pueblo dominicano, surge lo que le llaman la lucha de intereses. Lucha de intereses
y esos intereses pueden más que ese interés colectivo que se persigue. Ese Lo es que el tenemos que problema. empezar a ver los dominicanos es cómo empezamos a aprender, a elegir, a seleccionar diputados, senadores. Señores, el señor Miguel Gutiérrez, tengo entendido que se llama así, Está preso en Miami. fue el diputado más votado de la provincia de Santiago. La circunscripción 1. El más votado. Entonces ya eso era una situación que los Estados Unidos, los órganos de persecución del narcotráfico de los Estados Unidos, llámese la DEA, le venían dando seguimiento. Eso no era algo que pudieran decir los votantes, que pudieran desconocer, porque son cosas que se notan, son cosas que se sienten. Ahora, si usted lo único que está aspirando es a los 500, a los 1,000 pesos para ir a depositar el voto a favor de una determinada persona o el carguito que piensan darle cuando esa persona llegue o el partido que esa persona represente llegue, entonces, pero si usted no quiere ver, usted no ve si usted no quiere ver. Pero hay que estar claro que para llegar a esa votación, a esa cantidad de votos que acumuló este señor con esa investigación que dio como resultado, él no ha dicho que no, él no ha negado nunca que él pertenecía a esa red de narcotráfico, nunca lo ha negado. Y cuando era candidato lo cuestionaban de que era un narco, que era un capo de la droga, pero los partidos lo único que les interesa es que aparezca uno que se financie su campaña Y los para no votantes, sacrificar Pere el Peña. dinero que le da la Junta. Y los votantes, Pere Peña, que es a lo Sí. que yo llamo la atención. Sí, Vamos a sí. empezar a aprender, vamos a empezar a cuestionar. Cuando venga un determinado candidato a diputación, a senaduría, vamos a cuestionarlo, vamos a organizarnos nosotros. La Junta de Vecinos, pídale documentación, pídale referencia. Porque nosotros cuando buscamos un médico, nosotros pedimos referencia. ya que los o un partidos, abogado. ya que los partidos no depuran a nadie. ¿Verdad? Mira, en el ámbito internacional, un grupo de inmigrantes que apareció muerto en un camión en Texas, entre ellos hay 46 las víctimas y 15 heridos. Este camión que fue encontrado en Texas, Estados Unidos. Texas era antes territorio mexicano. Sí, a partir del 1848 hay una guerra entre México y Estados Unidos, donde toda esta parte la pierde, los Estados Unidos se la arrebatan, entran en guerra y ellos incluso llegan a México y ellos ocupan la Ciudad de México, México Distrito Federal, capital de México, lo ocupa Estados Unidos. Militarmente ganaron y por vía de consecuencia, al ser derrotados, ellos tuvieron que entregarle como compensación y como la exigencia de eso, todos esos terrenos. Sin embargo, por ahí hay muchísima gente que desde aquella época, hace más de 150 años, mexicanos viven ahí, pasaron a ser estadounidenses, pasaron a ser norteamericanos, porque yo siempre he dicho que norteamericanos son los canadienses, los mexicanos y los estadounidenses. Pero hay más, eso es ya un problema actual, más de 1 millón de personas en la frontera Estados Unidos-México pretendiendo salir de México para penetrar en los Estados Unidos y la Guardia Fronteriza los devuelve. Eso es una cosa constante, todos los días se pasan por el Río Grande, se pasan por los ríos que hay que dividen los territorios de los dos países y estas fuerzas de protección los devuelven. Eso provoca que estas nuevas formas de penetrar al territorio estadounidense, como sería en este camión, sin ningún tipo de respiración, sin ningún tipo de ventilación, provoque esta tragedia. Es lamentable. Es que ven a México como un destino seguro para llegar a Estados Unidos. Muchos llegan, y siempre aparece uno que otro de esos seguridad fronteriza corrupto que también cogen dinero. Pero México también lo recibe, los centroamericanos, digamos nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, los costarricenses en menor medida, guatemaltecos, ellos pasan a México, al territorio mexicano, y el gobierno, el Departamento de Migración, qué sé yo, ministerio, que tienen los mexicanos, el gobierno de México, en cierta forma se lo permite, da la oportunidad de que ellos transiten, porque la filosofía de México como país latinoamericano es de darle la mano a los demás países o a los miembros, a los ciudadanos de los otros países que se ven en la necesidad de llegar a México. No se olvide que el Che Guevara
y el mismo Fidel Castro, cuando van a lanzarse a la invasión a la isla de Cuba, parten de Guatemala, pero apertrechados de alguna forma de México. Entonces hay que ver que cuando se tiene, por ejemplo, que llegar a Cuba, hay vuelos directos ya, pero antes se llegaba a México, de República Dominicana, y de México entonces a Cuba, que siempre abrió las puertas al gobierno cubano y a los cubanos para que llegaran allá. Bien, llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. La invitación para mañana, cuando regresaremos en otro espacio, Realidad en Contexto. Bye, bye. Y hasta aquí, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña.